Saludos, muy buenas noches, le damos la bienvenida un día más a nuestro programa. Este encuentro que tenemos aquí con diferentes fuerzas políticas de diferentes ayuntamientos para hacer un análisis de lo que está haciendo estos primeros meses de legislatura, que son 8 meses los que llevamos desde que tuvimos elecciones y desde que se conformaron los nuevos gobiernos en cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Málaga. La pasada semana teníamos con nosotros a Torremolinos y en este caso queremos analizar lo que está ocurriendo en estos primeros meses en Fuengirola. Como siempre, hemos intentado que estén las diferentes fuerzas políticas con nosotros en este debate para la aportación y las ideas de cada uno de ellos, y bueno, pues tenemos las que tenemos, el resto es que no han querido estar en este programa. Por supuesto, hemos invitado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola y no ha podido estar en el día de hoy por diferentes motivos, pero sí vamos a aprovechar para tener la otra perspectiva, la perspectiva de la oposición, la perspectiva de los partidos que no están actualmente en el gobierno, pero que sí están ojo avisor a lo que está ocurriendo y son los encargados de estar muy pendientes de las cosas que se hacen desde el equipo de gobierno. En este caso tenemos la representación de Vox, tenemos al portavoz del Ayuntamiento de Fuengirola, pero además también es portavoz en la Diputación de Málaga. Antonio Luna, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ana. Gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Y vamos a presentar también a Sheila Jiménez, ella es la portavoz en este caso de Hacemos Fuengirola, que le decía yo, hacemos Andalucía, hacemos Fuengirola, hacemos Fuengirola. Bienvenida, Sheila, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues con ellos dos vamos a hablar, como decíamos, de cómo está actualmente Fuengirola, en qué momento nos encontramos y en el previo que hacíamos con ambos de posibles temas que podríamos abordar hoy. Me ha llamado la atención sobre todo de unos datos que me aportaba Antonio con respecto a la seguridad ciudadana actualmente en Fuengirola, y de ello vamos a hablar porque, bueno, pues se han, no sé si duplicado, triplicado, nos lo va a contar ahora con los datos, el número de violaciones, de robos y, bueno, pues de otros incidentes que están ocurriendo y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Pero a mí me gustaría empezar, nuestro programa se llama Hablando nos entendemos. No sé si en el Ayuntamiento de Fuengirola os entendéis hablando. Bueno, se intenta, la verdad que lo intentamos en cada sesión plenaria al menos, y bueno, siempre ante una cordialidad y educación que tiene que primar ante todo, y bueno, tratamos de enriquecer el debate con propuestas, por lo menos desde nuestro grupo, sí. O sea que hay cordialidad en los plenos, eso ya es un logro importante. Y escuchan siempre el equipo de gobierno, que en este caso tenemos que hablar que en Fuengirola el equipo de gobierno tiene mayoría absoluta, por lo tanto no depende de nadie. ¿Hay un entendimiento? ¿Escuchan o no? Bueno, cuando quieren escuchan, pero bueno, no siempre, la verdad es que no siempre, es lo que sucede cuando hay un gobierno con mayoría absoluta. Y en Fuengirola es lo que pasa desde hace muchos años. Entonces es cierto que cuando no quieren ver algo, pues aunque toda la oposición en bloque se lo diga, y mira que somos de diferentes puntos ideológicos los que estamos en esta mesa, y aún así hay posturas en las que estamos de acuerdo porque son de sentido común, y es cierto que muchas veces el gobierno no lo quiere ver. Sheila, ¿os entendéis hablando en Fuengirola? Bueno, yo considero que el debate realmente es bastante escueto, porque al fin y al cabo es verdad que desde la oposición se intenta, yo considero, desde las distintas disidencias y opiniones, llevar una apuesta en común que obviamente beneficia a lo que viene siendo el municipio, y lo que viene siendo el debate como tal son un poco reticentes a aceptar, pero porque se entiende a lo mejor como que no se trabaja lo suficiente desde la oposición, o eso es lo que hacen entender en los plenos, pero obviamente como oposición no considero que sea así, ¿no? O sea, que piensa que no trabajáis. Que trabajáis poco. Bueno, ten en cuenta que siempre algunas
algún argumento tiene que dar en contra cuando, Claro. cuando se le presentan propuestas, iniciativas que son de sentido común y que claro, para rechazarlas siempre hay que inventar algún tipo de argumento. A mí me gustaría que en una primera aportación ambos me pusierais sobre la mesa los temas que más os preocupan ahora mismo de Fuengirola, qué es lo que a vuestro partido le preocupa del municipio. Bueno, sin entrar a profundizar en cada uno de ellos, pero sí que es verdad que nosotros tenemos ciertos puntos que nos preocupan bastante. Nos preocupan porque le preocupan a los vecinos, porque hay que estar cerca de los vecinos para saber qué está pasando en Fuengirola. El que va allí un par de días, un fin de semana, no es capaz de percibir quizás cuáles son los verdaderos problemas. Y realmente Fuengirola tiene un grave problema de seguridad ciudadana. Lo vimos hace pocos días, como todos saben, tuvimos el último tiroteo en un bar de copas, en el pleno Paseo Marítimo, donde no falleció, pero quedó herido de bala una persona. Y bueno, ese tipo de delitos y los robos con violencia, además de las violaciones que han aumentado exponencialmente en los últimos años y que tenemos ahora mismo unas cifras que son alarmantes. Tenemos en cuenta que se ha incrementado un 111% los delitos contra la indemnidad sexual. ¿En qué periodo de tiempo? Pues estamos hablando que desde después del COVID, aproximadamente del 2021, si yo tengo aquí los datos, si vemos desde enero a septiembre de 2021, estábamos en una cifra de 18 agresiones sexuales aproximadamente, delitos contra la libertad sexual, y ahora estamos en 38. Estamos hablando solo del municipio de Fuengirola, porque si hablamos de la provincia de Málaga, los datos son escalofriantes. Ahora mismo en la provincia de Málaga se produce una violación cada 4 días. Es muy triste decirlo, pero estamos presenciando cómo tenemos una víctima de violación, de agresión sexual en Málaga cada 4 días. Por tanto, vemos que hay delitos que estaban casi erradicados, como los robos con violencia, robos en los que se usa pues un arma, o se agrede o se usa la violencia contra la víctima, y que no los veíamos desde la época de la época de la heroína o la época de los 90, en los que sí que había muchos robos de este tipo, y que ahora estamos viendo cómo las calles se llenan de este tipo de hechos, víctimas que son asaltadas con navajas, con armas, y bueno, eso es un nuevo tipo de violencia, un nuevo tipo de delincuencia, que nosotros desde Vox estamos convencidos que tiene un factor en común, que es esta inmigración descontrolada y que nos ha traído un tipo de delincuencia que ya no teníamos en España y que ellos no entienden o que no comprenden en su cultura, pero que aquí está causando un daño. Pero tenemos datos de que son realmente los inmigrantes lo que provocan esto. Mire, si no tenemos datos actualmente, si no los tenemos, es porque en la estadística de criminalidad del Ministerio del Interior son los únicos datos que se ocultan, que es la nacionalidad o la procedencia del autor. Pero yo le voy a decir una cosa, y ahora que no estoy en activo en la policía, yo soy Policía Nacional en investigación, Policía Judicial, y ahora que no estoy en activo, que Marlaska no me va a poder abrir un expediente disciplinario, le puedo decir que en mi época como policía, un gran porcentaje, muy alto, de los delitos más graves y violentos, sí que eran, los autores eran de procedencia extranjera. Sí. Es que achacar los delitos a una parte de la población, sean inmigrantes o no, sin tener datos. A ver, no estoy señalando directamente, pero sí le digo que la autoría de ese tipo de delitos, que antes no teníamos, en su mayor parte son autores de procedencia magrebí, de procedencia extranjera, y me atrevo a decirlo. No le puedo dar los datos. ¿Por qué? Porque no los tenemos, porque el Ministerio del Interior no nos los facilita, pero yo le puedo asegurar, y si no, bueno, no hay más que estar cerca de las víctimas de la calle. Ellos saben quiénes son los autores, ellos son los que han sufrido los delitos, y este aumento de violaciones, en parte también por las leyes estas leyes del sí es sí, estos errores en la legislación y socialista, pues también nos han llevado a la desprotección, ¿no?, de la mujer, y a este aumento en las agresiones sexuales y los delitos de agresión a mujeres. Sheila, me gustaría que, si tienes algo que aportar a lo que ha dicho Antonio, o pongas tú también sobre la mesa los temas que crees que te preocupan más.
A ver, respecto a lo que has comentado, yo no sé si usted es de Fuengirola de toda la vida. Yo sí, y lo siento mucho, pero los delitos, lo voy a decir finamente, los delitos con navaja han existido siempre, que obviamente han podido aumentar, por supuesto. La pobreza también ha aumentado. Casualmente, si nos metemos ya en el tema de inmigración, la mayoría de porcentaje también en inmigración son pobres. A lo mejor quizá puede ir más por la pobreza que por la raza. Creo que debería de ser el enfoque, ¿no? Y obviamente la violencia sexual ha aumentado, sobre todo en jóvenes, como bien hemos comentado antes fuera de cámara, pero es que no solo ha aumentado por una ley que protege a las mujeres, que ya después si quieres entramos a debatir sobre la ley, sino por, primero, los discursos de odio que me atrevería a decir que su partido está promoviendo, y segundo, por ejemplo, el acceso a redes sociales súper tempranas, al porno y a discursos que ponen a la mujer como si fuese un cacho de carne, que obviamente al final tú como un adolescente te lo crees y usas a las mujeres como eso, es mi consideración. Y si quieres entro y digo las cosas. Sí, perfecto. Respecto, vale. A ver, realmente yo creo que el tema que más nos preocupa y nos ocupa ahora mismo en el municipio de Fuengirola es tanto la vivienda como el tema del agua, porque la provincia de Málaga, ¿no? Sí, la sequía. La provincia de Málaga es verdad que está siendo bastante afectada, y sobre todo, lo vamos a defender siempre, la remunicipalización de todos los servicios, porque estamos viendo, por ejemplo, como las mujeres del SAD de ayuda a domicilio han estado en huelga el año pasado, y ahora estamos viendo como los trabajadores del transporte público también van a empezar una huelga el 15 de marzo, que por supuesto vamos a estar apoyándola. Porque al fin y al cabo el ayuntamiento debe de tener la responsabilidad, aunque sean subcontratas las que estén a cargo de estos trabajadores, ¿no? Estos trabajadores son ciudadanos y tienen que tener responsabilidad directa, porque no le debería de ocupar. Por lo tanto, vivienda, sequía, transporte, también preocupa. No sé si Antonio quiere entrar. Sanidad. Sanidad. Sí, Sanidad. Tenemos, sí. Sanidad. Sí, quiero recordarlo porque tenemos un grave problema en atención primaria, tenemos un grave problema en atención de urgencia en Fuengirola. En Fuengirola hay gente que se muere esperando una ambulancia. Yo he insistido en este argumento, lo he dicho varias veces, pero es que es algo que he visto. Hemos visto a gente cómo está esperando en la vía pública una ambulancia y termina falleciendo. Porque es que no hay. No, la culpa no es de los médicos de urgencia. Es que hay ambulancias, hay veces que ambulancias tienen que venir de Benalmádena. En verano, cuando la población aumenta en Fuengirola, como todos sabemos, hay ocasiones en las que no hay ninguna ambulancia disponible. En Fuengirola hace falta un hospital, hace falta en Mijas. Es que entre Fuengirola y Mijas sumamos casi 200.000 habitantes, 200.000 usuarios que necesitan de un centro hospitalario. No pueden estar dependiendo del Hospital Costa del Sol de Marbella o de los hospitales de la capital. Y sinceramente el aumento de la población que se produce en verano, tanto en Mijas como en Fuengirola, hacen que de verdad merezcamos ese hospital, y ya no porque lo digamos la oposición, no porque lo diga Hacemos Fuengirola o lo diga Vox. Es que el Partido Popular lleva prometiendo ese hospital desde hace años. El Partido Popular, cuando gobernaba el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, pedía ese hospital y decía que era el gobierno socialista el que impedía que se construyera ese hospital, y cuando Esperanza Oña en la campaña al Parlamento de Andalucía prometió que si gobernaban en Andalucía se construiría el hospital, pues ya llevan 6 años gobernando y el hospital no se ha puesto ni una sola piedra. ¿Pero hay algún proyecto? De hospital nada. Nada. No tenemos nada. Sí, he leído en las noticias últimamente que van en los centros de salud, van a hacer alguna actuación en las urgencias, pero eso no es suficiente. Tenemos en marcha el Fuengirola, un nuevo centro de salud en Los Pacos, y también ampliación en el de los boliches, pero es que Fuengirola y Mijas necesitan un hospital.
y es que la gente lo dice, si es que solo hay que escuchar, hay que estar más cerca de los vecinos, escucharles. La gente necesita un hospital, tenemos una población muy envejecida, la gente necesita, las personas mayores no pueden estar dependiendo del Costa del Sol, que además está totalmente colapsado. De todas formas, lo que es la construcción de un hospital no depende directamente del ayuntamiento, no. Son instituciones superiores las que lo tienen que llevar a cabo, por lo tanto, lo que se puede hacer desde el ayuntamiento de Fuengirola es instar a que se haga, ¿no? Entiendo. Sí, ya desde Mijas en su momento se cedieron los terrenos, eso es algo que sí se puede hacer. También lo que se puede hacer es no prometer lo que no se puede cumplir. En campañas electorales municipales no se prometa que se va a construir un hospital. No se venga a hacer una foto con alguien del gobierno andaluz para decir que ya está todo hecho, que ya tenemos el proyecto, el hospital se va a hacer en cuanto... Ah, entonces se ha dicho. Se ha prometido y se ha prometido varias veces. Entonces, simplemente lo que pedimos es un poco de seriedad, de compromiso y coherencia con las promesas electorales, que es muy fácil prometer en esos meses y bueno, si de verdad consiguieron el compromiso del Parlamento andaluz o del gobierno andaluz para la construcción de ese hospital, si de verdad eso que sale en los medios en plenas campañas electorales con esas fotos con representantes del gobierno andaluz diciendo que ya está, que el hospital se va a poner en marcha, pues bueno, pues si eso es así, que se lleve a cabo, que se haga, porque los vecinos lo están esperando. Entiendo que en esa aportación estáis de acuerdo también. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que es muy fácil, por supuesto, desde la oposición, cuando se está en la Junta de Andalucía, pedir las cosas, pero llevamos ya casi 40 años y todavía no se ha llevado a cabo, ¿no? Y es que ya no solo es que no haya... ya no solo es que vayan a construir, por ejemplo, unas urgencias 24 horas, como se supone que se van a ampliar los boliches, o un centro de especialización, sino que realmente, teniendo en cuenta la situación que está habiendo en la Junta de Andalucía con la sanidad, me hubiese gustado que estuviesen aquí, sobre todo para que nos respondan a la pregunta de ¿se va a poder llevar a cabo de manera eficaz y que haya médicos? Porque, por ejemplo, estamos viendo como en Madrid, en el Cendal, no hay médicos, como en las atenciones primarias no hay médicos en casi ninguna urgencia. Entonces, vale, tenemos una urgencia, las vamos a tener vacías, las vamos a tener de decoración, o ¿para qué las vamos a tener, no? Creo que eso también debería de ser una de las respuestas que deberían de dar lo antes posible. Entiendo que por parte de alguno de los partidos de la oposición se ha llevado a pleno esta propuesta, que han contestado algo. Bueno, la demanda del hospital es recurrente. Yo creo que no hay ni un solo partido de la oposición que no haya planteado este asunto en los plenos y más de una vez. Creo que en el último pleno el grupo Hacemos Fuengirola también trajo, creo, una moción sobre la sanidad en la que se hacía mención al hospital, ¿verdad? Sí. Y ahí se trató y se debatió hace unos días. En el pleno de Fuengirola se debatió este asunto y es verdad que también bueno, pues estuvimos de acuerdo en algunos asuntos de esa moción del grupo Hacemos Fuengirola porque es cierto que mientras no se aumente el presupuesto en sanidad, estamos compitiendo a la hora de traer personal sanitario, de traer médicos que se queden en Andalucía o que los propios andaluces no tengan que irse. Estamos compitiendo con otras comunidades autónomas que ofrecen mejores condiciones laborales a sus médicos, a su personal de atención primaria, y es normal que mientras no le aumentemos sus condiciones laborales, mientras no se las mejoremos, estamos en un mercado de competencia casi de diferentes modelos sanitarios en los que vamos a perder siempre. Y entonces no solo hay que construir un hospital, hay que dotarlo de personal, efectivamente, sí. Así es. Y de medios. Y de medios, materiales y humanos, sí. Eso lógicamente. Es. Sí, sí. Yo os haría una pregunta a ambos, tanto en este tema como en el resto de los que vamos a abordar. Si estuvierais en el gobierno, ¿cómo lo enfocaríais? ¿Cómo lo haríais? Bueno, porque después siempre se dice por parte de eso. Es muy fácil decir, pero ¿cómo se hace? Sí, bueno, lo primero que haríamos en lo que no tenemos competencias, por lo menos no prometer lo que no se puede cumplir. Lo segundo, hay que dar una vuelta a políticas, pero radicalmente. Hay políticas que no funcionan. Se ha olvidado, el gobierno municipal se ha olvidado de la gente, de los fuengiroleños que viven en el pueblo, de los residentes. Sí, ha reiterado lo de hay que hablar con la gente, hay que hablar con la gente. Porque tenemos una ciudad
que funciona muy bien a nivel turístico, funciona muy bien en verano, pero también tenemos por ejemplo, un sector, como el sector del comercio, que está siendo atacado, que se hunde, que los comerciantes de barrio de toda la vida tienen que cerrar sus tiendas. Una persona que tuviera una zapatería de toda la vida o que venda bolsos, en la puerta tiene a 4 vendedores ambulantes ilegales, manteros, vendiendo bolsos iguales, sin que nadie haga nada por evitar esa competencia desleal, por ejemplo. Este señor finalmente tiene que cerrar. Tenemos el paseo marítimo inundado de estas personas que trabajan en condiciones de esclavitud, que están prácticamente esclavizados, como digo, y que además venden productos falsificados, ilegales, que proceden de mafias, de mafias chinas, de manufacturas totalmente ilegales y de falsificaciones, que no son seguros para el consumidor y que lo único que hacen es dañar a nuestros comerciantes, que intentan levantar su persiana pagando sus impuestos todos los días y ven cómo tienen que hacer frente a una competencia desleal en la puerta de su negocio, cuando ni siquiera la policía local puede o tiene el interés o la voluntad para tomar medidas y defender a esos que pagan sus impuestos y a esos que honradamente se intentan ganar el pan cada día. Por lo tanto, la propuesta en este caso vuestra sería acabar de alguna forma con ello. Bueno, en este caso para el sector del comercio sí. De hecho, ya presentamos una moción en pleno que fue rechazada, en la que traíamos medidas desde el ámbito municipal para luchar contra esa venta ambulante ilegal, que lo que se refiere a los delitos contra la propiedad industrial es competencia no es competencia municipal, es competencia nacional, competencia del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, pero que en lo que se refiere al cumplimiento de la ordenanza sobre ocupación de vía pública, venta ambulante, sí que tenemos mucho que decir. Pruebe usted a vender en un mercadillo de Fuengirola sin pagar el puesto correspondiente el día de mercadillo. Yo le aseguro que la policía local hará lo posible para retirarle su puesto de venta. Si hiciéramos eso con ese mismo interés, lo tuviéramos con aquellos que se saltan las leyes o que no cumplen y que están dañando a nuestros comerciantes, pues yo creo que sí funcionaría. ¿Y por qué creéis que ocurre, que no toman medida de eso? Bueno, algún motivo? Es un tema complejo, claro, es cierto, no es fácil, no hay soluciones fáciles para esto. Es un tema complejo, esto se debe de abordar desde una Junta Local de Seguridad en combinación con toda la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, no solo en eso, también hay que atacarlo desde diferentes frentes, hay que tratarlo con el consumidor debe de saber que eso que está comprando no es legal, también barajamos la posibilidad, como trataba la propia Federación de Municipio y Provincia, que proponía, y nosotros estábamos de acuerdo en ese caso, sancionar al consumidor. Que la policía también pudiera sancionar a la persona que está adquiriendo un producto falso en la vía pública, para tratar de prevenir esa conducta, intentar atacar el problema desde el primer eslabón de la cadena, que es la persona que compra esos bolsos falsos, esos zapatos falsos y que está haciendo que esos productos falsificados compitan directamente con los de un comerciante de nuestra ciudad. Sheila, te he visto ahí apuntar, pues venga, dale. Es que si no, no se materializa. No, yo hago lo mismo que tú, apuntar, que si no se me olvida. Vale, a ver, obviamente yo creo que en estos temas somos como el agua y el aceite, ¿no?, por así decirlo, y es verdad que yo considero que la otra parte que podemos ver que se está cargando el negocio local realmente son los manteros que a lo mejor ganan, ponle 200 euros en, sí, vamos a ser generosas, 4 horas, o realmente son las franquicias que están llenando nuestra ciudad y están dejando que el comercio local muera lentamente, porque realmente si vemos Calle Larios, por ejemplo, que nos extrapolamos a Málaga, que somos un reflejo de lo que pasa en Málaga, lo que pasa en Málaga va a pasar aquí dentro de unos meses, ¿dónde están los negocios locales? Realmente puedo entender el punto, porque al fin y al cabo es una venta ilegal. No voy a estar de acuerdo con eso, pero al fin y al cabo considero que viene siendo criminalizar a las personas pobres, como he repetido antes. Por lo tanto, ¿dónde crees que está el problema de esto y qué haríais desde
desde vuestra postura para subsanar este problema del que nos estás hablando. Respecto al comercio. Sí. Vale, es que realmente desde Hacemos Fuengirola tenemos como otro modelo de ciudad totalmente distinto al que presenta el PP, porque realmente nosotras consideramos importante que se le dé, por supuesto, el valor al ciudadano, al que vive en nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, la medida se está creando ahora, bueno, se está derribando y se va a crear un nuevo mercacentro. Nuestra propuesta, por ejemplo, con ese mercacentro sería dotarlo y ampliar y facilitar a las personas que son de nuestro municipio a quedarse en este mercacentro. Por ejemplo, ahora estamos viendo la problemática de que le quedaban unos cuantos, 2 años hasta el final del contrato, por así decirlo, del local. Ahora, en cuanto se vuelva a hacer el mercacentro, se vuelven a coger a esos 2 años, pero después, posteriormente, a lo mejor se tienen que buscar la vida. Y ahora mismo, al tener que construir el mercacentro, se tienen que buscar la vida. Hay algunas trabajadoras que se han buscado otro local mientras que dure la obra. Entonces, obviamente, lo que tenemos que procurar y asegurar es que las personas que seamos de aquí, o bueno, de Fuengirola, sean las que tengan la capacidad económica y las que sustenten a las demás del municipio. Porque quizás el mercacentro va a ir destinado a lo que tú decías antes, a grandes negocios. No considero que se vaya a destinar, o por lo menos espero de que no se destine a grandes negocios, pero es verdad que el mercacentro ha estado abandonado muchísimos años. Entonces han ido cerrando los negocios poco a poco y claro, se dice, no, es que el mercacentro no funciona, hay que remodelarlo. No, quizás simplemente le tenemos que dar más cariño, no más subvenciones, pero sí más importancia tanto a sus requerimientos como a realmente las infraestructuras, ¿no? Cuidar las infraestructuras también, porque da un poco de pena. Aparte del comercio, ¿alguno de los otros temas que haya abordado Antonio y que quieras decirle algo? Pues ya se me ha olvidado, así que se me ha olvidado. Yo quería aprovechar, porque la he escuchado hablar de Mercacentro, y muy cerquita de Mercacentro tenemos otro de los grandes olvidados de Fuengirola, que es la estación de autobuses. Bueno, no es una estación de autobuses, es un apeadero, o como podemos llamarle, ¿no? No tenemos estación de autobuses en Fuengirola, es una pena, pero Fuengirola tiene de todo, o casi de todo, pero no tiene estación de autobuses. Y tengamos en cuenta una cosa, el tren termina en Fuengirola. Hay que decir que Fuengirola tiene más de 70.000 habitantes. Más de 80.000. 83.000 habitantes. Es un municipio de gran población. Por eso, que es de gran población. Y ojo, el tren termina en Fuengirola. La conexión por bus es obligatoria, necesaria, imprescindible. Y tenemos ahora mismo tenemos un apeadero, bueno, tenemos una calle con 4 asientos, menos mal que habrán puesto algunos asientos para que las personas mayores se puedan sentar, y a pie de calle aparcan en pleno centro de Fuengirola, en primera, segunda y hasta tercera fila, todos los autobuses, que llegan a ser hasta 200 los autobuses que salen y llegan a la terminal de Fuengirola. Eso está igual que hace 40 años, porque me está recordando 30 o 20. Eso es lo mismo, el autobús tiene que salir de la autovía, llegar hasta el centro de Fuengirola, parar en doble fila o tercera. Las personas con riesgo para su integridad física tienen que salir hasta la calzada, cruzar entre uno o 2 autobuses y llegar hasta al que le toca, mientras está el tráfico rodado y en marcha, y bueno, pues acceder a su autobús con 70, 80 años y después de estar esperando, pues a lo mejor de pie al sol durante el tiempo que haya estado allí, y que bueno, que imaginar todo lo que significa para alguien que quiere llegar a Marbella, que ha venido en AVE, que ha cogido sus cercanías, que ahora pretende coger su autobús y se encuentra con eso, ¿no? Entonces nosotros apostábamos por un mercacentro que incluyera una estación de autobuses, hacer un intermodal, conectar esa estación de cercanías, conectarla con la propia estación de autobuses mediante un paso subterráneo, de forma que todas las personas que llegaran en tren pudieran acceder directamente a esa estación de autobuses y hacer su conexión con Estepona, con Marbella, de una forma segura, a través de un paso seguro, de una intermodal. Y bueno, no se ha decidido abandonar, una vez más,
la estación, la no estación, bueno, es una estación de autobuses, y bueno, veremos a ver cómo acaba Mercacentro, pero eso sí, seguiremos teniendo una segunda, tercera fila de autobuses en plena calle, y bueno, y ese es el panorama que tenemos ahora mismo en el centro de la ciudad de Fuengirola. Entiendo que será lo que se alegará desde el equipo de gobierno, es que la inversión económica es muy alta, o no sé, no sé si es eso o qué es lo que alega el equipo de gobierno para no hacer una estación de autobuses en condiciones. Pues o mira, que hay otras iniciativas pues prioritarias, ¿no? Que son pues más importantes para el municipio, no sé. Pues sinceramente es una pena que no estén aquí, porque si estuvieran aquí se lo podríamos preguntar. Y ellos nos lo podrían decir, nos podrían decir cuáles son esas razones, porque además no es una gran inversión. No estamos hablando de hacer una gran infraestructura, hablamos de unas instalaciones básicas para las personas que quieren coger su autobús y que bueno, que tienen que estar esperando y que necesitan unas instalaciones seguras y poder acceder a su autobús de forma segura sin tener que pasar por la calzada con su maleta y en medio de ese lío que se monta allí en el centro de Fuengirola. Supongo que de acuerdo con ese tema. Sí, ¿no? Totalmente. De hecho, me consta que habíamos hecho una moción ahora unos años con que se cambiase, bueno, con una propuesta para que se cambiase la parada de autobuses, pero fue denegada. Entonces no. ¿Y no hay una respuesta por parte de ellos en ninguno de los plenos en los que habéis abordado este tema? No, que no tenemos ninguna, yo no tengo constancia de ningún proyecto alternativo, ni que sepamos hay en marcha a corto plazo ningún tipo de solución. No. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos instantes para la publicidad. Tenemos todavía muchos temas que abordar, tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de sequía, tenemos que hablar también de otros temas que tengo aquí, como la huelga de autobuses urbanos que vamos a tener próximamente. El tema de la sequía, he visto una noticia que habla de que el ayuntamiento va a dotar de 6.000 filtros de grifo para ahorrar en agua en el municipio, que no sé si eso realmente es lo más importante para acabar con la sequía, si creéis que es una medida adecuada o hay otras medidas que se puedan llevar a cabo. Todo eso lo abordamos en unos instantes.